Buenas tardes, bienvenidos al webinar La salud de la columna vertebral en el punto de mira. Soy Miriam Pastor, directora de la Fundación CUAES. Bueno, muchos de vosotros ya sabéis, pero la Fundación nace para compartir, para llevar el conocimiento a todos los representantes de la sociedad. Se trata de una información transversal que llega tanto de los científicos y los profesionales de la medicina como de los propios pacientes y sus familiares, protagonistas que tienen muchísimo que decir en la búsqueda de su salud. Este webinar, por tanto, tiene un doble objetivo. Por un lado, pretende transmitir conocimiento, como suelen hacer todos nuestros webinars, y por otro lado, pretende generar un nuevo conocimiento que ayude a resolver problemas de salud, contando con personas afectadas y con ciudadanos comprometidos con su salud. Bueno, yo no me voy a enrollar más, que voy a dar paso a los verdaderos protagonistas. En este caso, doy paso a mi compañero Pau Fernández. Él es el responsable del programa UPF Fund de patrocinio y mecenazgo de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Adelante, Pau. Muchas gracias, Miriam, a ti y a la Fundación CUAES por vuestra colaboración y por invitarme a participar en este interesantísimo webinar sobre la salud vertebral. Como tú has dicho, soy el responsable del programa de patrocinio y mecenazgo de la UPF, lo llamamos UPFund, y justamente en el marco de este programa celebramos también que ya llevamos 3 años colaborando con la Fundación CUAES y que en nuestra universidad tenemos una cátedra de empresa patrocinada por vosotros, que es la Cátedra CUAES de Biomedicina e Ingeniería Biomédica. Es en el plan de actividades de la cátedra que se ha programado este webinario. Por eso aprovecharé ahora también para informar a todo el público que lo esté viendo ahora mismo, como aquellos que lo vean posteriormente grabado, que la UPF ha creado una página de recogida de fondos, una campaña de micromecenazgo, para que todas las personas que estén interesadas en este tema y desean ayudar, bien porque sufren alguna dolencia, porque tienen algún conocido, amigo o familiar que lo sufre, o simplemente porque lo desean, puedan hacer una aportación económica, una donación, para el proyecto de investigación que nos va a presentar a continuación el doctor Jérôme Noëlly, el proyecto de RISC. Por supuesto, él os contará todos los detalles. Estáis viendo todos una fotografía, una captura de la campaña y, sobre todo, una dirección web, que es la URL de la página donde la vais a encontrar. También, por si os resulta más práctico, dispondréis del código QR, ese cuadradito que si le apuntáis con la cámara de vuestro smartphone os llevará también a la página de la campaña. Creo que el código lo vais a poder ver durante la sesión en las diapositivas, al pie de página y, por supuesto, al final del webinar os lo volveremos a recordar, así como la dirección, por si hay gente que se incorpora más tarde. Perdonad si me he extendido algo más del minuto que tenía previsto y ahora sí, también, sin más dilación, le cedo la palabra a José Ignacio Fernández Vera, abogado, máster en Ciencia, Tecnología y Sociedad y asesor para investigación e innovación responsable de la Fundación CUAES. José Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Pau. La Fundación CUAES ha promovido la celebración de este webinario junto a la Universitat Pompeu Fabra dentro de las actividades que organiza su cátedra en dicha universidad, como un ejemplo de las iniciativas que persiguen la implantación de la investigación y la innovación responsable. La investigación y la innovación responsable, busca admitir al ciudadano en la ciencia y la tecnología como un actor del mismo nivel, pero con diferentes y distintas funciones que las que tienen los científicos, los tecnólogos, el Estado o las empresas. El modo de conseguir esta implantación es garantizando el cumplimiento de los principios éticos de la investigación y la igualdad de sexo en cuanto a los roles y objetivos, y manteniendo como fines del proceso de investigación e innovación la divulgación de la ciencia, el fomento de la cultura científica, el acceso abierto a las publicaciones y auspiciar el compromiso ciudadano por la investigación y la innovación como instrumentos para la generación de un conocimiento riguroso, original y novedoso que encuentre soluciones a los problemas de la ciudadanía. A continuación, como ejemplo de este último objetivo, vamos a asistir a este webinario titulado La salud y la columna vertebral en el punto de mira, que conducirá Javier San Pedro, estudiante e investigador en formación sobre temas de salud de la Universidad de Maastricht y representante de la plataforma People Health Living Lab. Javier, por favor. Buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, me gustaría agradecer a Jérôme Noëlly, a la Fundación CUAES y a la Universidad Pompeu Fabra desde el People Health Living Lab por invitarnos a colaborar tanto en este webinario como en el proyecto de investigación que se va a llevar a cabo. Desde el People Health Living Lab estamos encantados de aportar nuestros criterios y aprender de investigadores y proyectos tan interesantes como este. Esta tarde colaboraremos para dar un poco, explicar en qué consiste nuestro colectivo, cuáles son nuestros objetivos y por qué consideramos tan importante este tipo de proyectos.
y contaremos también con la participación de Pilar Parreño Villalba y Mar Escobar Asensio para poner un poco en contexto la relevancia de trabajos de investigación como este y plantear algunas preguntas al investigador principal, Jerome Noailly. Si en algún momento del webinario surgiesen preguntas, las podéis plantear a través del chat y al final del webinario las recogeremos y el doctor Noailly las irá respondiendo. El People Health Living Lab es un colectivo compuesto por personas de diferentes ámbitos. Contamos no solo con investigadores, sino también con filósofos, artistas, escritores, estudiantes, un poco de todas las ramas. Y lo que todos tenemos en común es que buscamos desarrollar la inteligencia de enjambre para encontrar las soluciones más convenientes a los problemas que se encuentran de manera más frecuente en el ámbito de la salud. Somos una iniciación de liderazgo compartido que se centra principalmente en la relación de cada uno con su propia salud y la relación que desarrollamos todos con el sistema sanitario, lo que desde el PHLL denominamos la función paciente. Actualmente parece que mucha gente solo se preocupa por su salud una vez que desarrolla una enfermedad o un quebranto fisiológico. Sin embargo, nosotros defendemos, parece que la salud solo existe cuando entramos en contacto con el sistema sanitario. Y todo lo que debemos hacer es escuchar lo que nos diga el médico, tomar las pastillas que se nos receten hasta que se pase el dolor y ya nos olvidaremos de la salud hasta que vuelva a aparecer una dolencia. Esta es una visión que es totalmente incompatible con el desarrollo de una vida sana y plena, ya que el sistema sanitario tiene un ámbito de acción limitado. El personal sanitario puede identificar posibles causas que contribuyen al desarrollo de la enfermedad, pero solventar estos problemas queda completamente en las manos de los ciudadanos, y es su actuación la que determinará el resultado de la dolencia. Además, el sistema sanitario se centra principalmente en el ámbito fisiológico de la salud, descuidando, o en algunos casos ignorando, los ámbitos psicológicos, social y medioambiental, que son tanto o casi más importantes que el fisiológico. Desde el People Health Living Lab defendemos que los ciudadanos deben adquirir un compromiso consigo mismos para mantener y cuidar su salud. No es suficiente con ir al médico cuando algo muestre un dolor, sino que debemos también tener en cuenta qué aspectos de nuestro día a día pueden resultar en un quebranto en algún ámbito de la salud. Incluso en aquellas dolencias en las que parezca que no hay nada que se pueda hacer, es importante tomar la iniciativa e informarse de lo que puede hacer uno en su situación para mantener un estado saludable sin necesidad de recurrir a fármacos. Intentamos tratar la enfermedad desde la raíz, no solo tratando sus síntomas, sino también cambiando aquellos comportamientos que hayan podido originar el problema. Para esto el sistema sanitario debe jugar un papel fundamental, pero no como responsable único de la salud, sino como tutores. Los sanitarios han de ser nuestros compañeros en la enfermedad y ayudarnos a identificar las causas principales que han conducido al quebranto y aportar estrategias que ayuden a recomponer la salud y a mantenerla. Es también necesario que el cambio de actitud lo acompañe el desarrollo de herramientas que posibiliten que las personas puedan monitorizar su salud a través de marcadores que ayuden para ajustar su conducta. Un buen ejemplo de este tipo de herramientas e indicadores son los medidores de presión para la prevención de enfermedades cardiovasculares o los niveles de hemoglobina glicosilada para un diabético, que ayudan a determinar si la actuación individual está siendo efectiva en la construcción de la salud. En esta misma línea se está moviendo la medicina actual, aunque por motivos diferentes. Es habitual leer artículos o escuchar a expertos hablar de cómo el sistema sanitario en un futuro debe estar más enfocado en la atención primaria y la prevención para reducir el impacto de enfermedades prevenibles. A pesar de todo, los promotores de estas ideas siguen defendiendo que el responsable último de la salud debe ser el sistema sanitario, cuando en realidad todas estas medidas están destinadas a fracasar si no es el individuo el que toma la iniciativa y decide hacer un uso de estos servicios para mantener su salud. La salud la construimos en la calle. Por esta razón, consideramos que el trabajo de científicos como el doctor Jerome Noailly es fundamental. El doctor Noailly es licenciado en Física Química, tiene un máster en Ciencia de Materiales y en Acústica y trabajó de 2002 a 2009 en un proyecto de doctorado centrado en el desarrollo y validación de aproximaciones teóricas para la elaboración de modelos para la aproximación de la biomecánica interna de la espina lumbar, el cual fue galardonado como la mejor tesis doctoral en Ingeniería de la Universitat Politécnica de Cataluña. Actualmente está trabajando en un proyecto de investigación con financiación europea acerca de la degeneración de los discos intervertebrales y con los datos recabados hasta el momento pretende elaborar un proyecto que permita acercar la investigación a la calle, determinando marcadores que sean de utilidad para monitorizar la salud vertebral, el cual os va a introducir en unos momentos. Cuando quieras, Jerón. Javier, pues muchísimas gracias.
Bueno, hola a todos, gracias por atender, gracias a la Fundación QAES por organizar este evento y a la Universidad Pompeu Fabra pues, por dar el marco tecnológico de investigación y de crowdfunding que permite hacer este tipo de desarrollar este tipo de iniciativas. Para empezar, os quiero introducir los datos epidemiológicos, médicos y luego la tecnología de modelado y simulaciones que son subyacentes a este proyecto que estamos presentando, el proyecto de RISC. Cuando hablamos de dolores de columna lumbar, o también conocido como lumbalgia, estamos hablando de una dolencia que tiene una prevalencia muy alta. Vemos aquí los números a través del mundo y vemos que en general, independientemente de la zona del mundo, pues al menos casi la mitad de la población o más padece esta dolencia. En las formas crónicas, que son las formas más severas, más deshabilitantes, los procesos degenerativos de la columna vertebral juegan un papel muy importante. Entonces podemos ver aquí una distribución mundial de diferentes procesos degenerativos y vemos que la degeneración del disco intervertebral, aquí en las barras azules, pues siempre son las degeneraciones más prevalentes en las diferentes partes del mundo, ¿no? Y aquí el caso de Europa está resaltado. Esto hace que la degeneración del disco intervertebral será la causa única mayor de dolores crónicos de columna lumbar. Cuando tenemos discos degenerados, esto es lo que veríamos en una resonancia magnética. Entonces tenemos aquí un disco intervertebral normal, vemos que en la resonancia magnética este disco aparece como blanco, se debe al hecho que el disco es como una esponja que está extremadamente hidratada, con un 80% de agua o un poco más. Y esto lo podemos apreciar pues, a través de este corte anatómico viendo esta estructura de tipo gelatinosa. Cuando el disco está degenerado, aparece negro en la resonancia. Esto se debe al hecho de que se está deshidratando, ha perdido su agua, ¿vale? Y es lo que podemos apreciar en este corte anatómico, donde también ha empezado a perder altura, como una esponja pues, que se hubiera comprimido, hubiera perdido su agua. Conforme la degeneración progresa, la altura disminuye, empezamos a ver ya grietas, alteraciones estructurales que hasta pueden llevar a hernias discales, que podemos ver aquí, por ejemplo, en la resonancia magnética. Estas hernias, pues provocan en la zona lumbar, pues pueden provocar lo que comúnmente conocemos como ciática, que son dolores crónicos. Y cuando el disco ya está severamente degenerado, pues casi no hay disco intervertebral, bastantes alteraciones estructurales, tanto en la vértebra pues, como en el mismo disco. Con lo cual, lo que es interesante es ya empezar a actuar en estado sano para retrasar lo más posible la deshidratación del disco, siempre que sea posible, y limitar la evolución de una degeneración precoz a una degeneración moderada. Esto sería el objetivo de cuidar activamente la salud de su columna, hablando de los problemas lumbares. Para hacer esto necesitamos conocer los determinantes de la degeneración del disco. Desafortunadamente no es tan sencillo. Miramos aquí los determinantes de degeneración del disco en la zona lumbar superior y la zona torácica. Vemos que el determinante mayor básicamente es la de predisposición genética, aquí llamado agregación familiar. Después tenemos la edad, las cargas fisiológicas, son determinantes, digamos, identificados como determinantes únicos. Y tenemos más o menos un 25% que no está explicado. Si nos vamos en la zona lumbar inferior, que es donde se suelen tener más problemas de dolor crónico en la población en general,
vemos que la parte inexplicada aumenta muchísimo y supera el 50%, siendo la parte genética, la edad o las cargas mecánicas determinantes únicos menores. Esto se debe al hecho de que claro, toda la regulación del disco intervertebral, llevando a la degeneración, es altamente multifactorial, ¿vale? Como os he dicho, el disco intervertebral es como una esponja y su función está altamente regulado con los intercambios de agua que puede tener con las vértebras adyacentes. Estos intercambios de agua van a depender de las deformaciones del disco intervertebral, las cargas al cual está sometido pues, durante la vida diaria, y el control del paso de agua lleva a generar una presión hidroestática dentro del disco intervertebral, como un globo que esté inflado, y esta presión contribuye al aguante mecánico del disco intervertebral. Al mismo tiempo, esta presurización genera otros tipos de cargas, que serían cargas de compresión, cargas de tracción, que se distribuyen de forma heterogénea dentro del disco. Y las células del disco tienen la capacidad única de responder a cada una de estas cargas mecánicas, fabricando y secretando citoquinas, enzimas, inhibidores que o contribuyen al buen mantenimiento del tejido o, si no, contribuyen a la destrucción del tejido y a la degeneración pues, del órgano. Esta acción de las células bajo el efecto de las cargas mecánicas y luego bajo el efecto también de estos factores bioquímicos que generan interacción, o sea, comunicación entre células, también está condicionado por las nutriciones. El disco intervertebral es completamente avascular y la nutrición de estas células depende de la capacidad de los nutrientes de difundir de la vascularidad periferal que encontramos a nivel de la vértebra hasta dentro del disco intervertebral. Claro, vemos que aquí tenemos interacciones multifísicas, bioquímicas y nutricionales que son extremadamente difíciles de medir experimentalmente y obviamente in vivo. A lo largo de los años, para aportar respuesta a esta dificultad, en nuestro grupo de investigación hemos ido desarrollando modelos numéricos y hemos hecho simulaciones que nos permiten relacionar las deformaciones de la columna del disco intervertebral con la actividad de las células dependiendo de interacciones complejas entre factores inflamatorios, entre nutrición, llevando a la síntesis de enzimas y de proteínas estructurales, que son las proteínas que contribuyen al mantenimiento del disco intervertebral. A través de esta cadena de modelado y de simulaciones, lo que podemos hacer es que podemos relacionar de forma racional, con relaciones de causas y consecuencias, alteraciones de comportamiento celular, al final con alteraciones que tendríamos a nivel de órgano que se traducirían en síntomas y signos radiológicos. ¿Qué hemos conseguido a lo largo de los años? Hemos conseguido desarrollar modelos de columna, de disco intervertebral específicos de pacientes, acoplando geometrías de disco intervertebral específicas de pacientes con modelos de deformación mecánica del disco intervertebral y de difusión de nutrientes. Hemos podido identificar que existen discos intervertebrales que son particularmente altos, con un espesor que supera el 1,5 centímetros, donde las distancias de difusión son tan grandes de la vértebra al centro del disco intervertebral que los nutrientes no llegan a las células del centro y tenemos muerte espontánea de estas células, lo cual obviamente pues, ofrece un terreno favorable a la degeneración del disco, la degradación del tejido circundante a estas células que se están muriendo. No obstante, lo que hemos visto también es que si añadimos cargas mecánicas que simulan la actividad diaria, hemos visto que las cargas mecánicas pues, permiten deformar el disco intervertebral como si fuese una esponja y esto acorta las distancias de difusión, con lo cual llevar una vida activa permite favorecer la nutrición en el centro del disco intervertebral y al mismo tiempo
permite limitar la acidez del disco intervertebral, la cual es perjudicial para la actividad de las células. Con lo cual, es muy importante seguir manteniendo una vida activa con cargas mecánicas obviamente moderadas, pues para ayudar al buen mantenimiento del disco. Lo que hemos visto en ocasiones también es que, claro, con cargas mecánicas acortamos distancias de difusión, es cierto, pero también teniendo en mente el modelo de la esponja, lo que estamos haciendo es que estamos expelando agua fuera del disco intervertebral a través de una interficie que se llama una placa terminal entre el disco intervertebral y las vértebras. Esta placa terminal, esta interficie, actúa como un filtro regulador de la hidratación del disco o la variación de hidratación del disco cuando tenemos cargas mecánicas. Y lo que hemos podido ver es que cuando tenemos una alteración de esta placa terminal, que suele ocurrir en etapas muy precoces a la degeneración, las cargas mecánicas reducen el contenido de agua en el disco intervertebral de forma drástica hasta niveles que sean característicos de discos ya moderadamente degenerados, generando un entorno en las células que obviamente no es un microentorno sano para el buen funcionamiento de estas células. Lo que es interesante es que, en general, cuando tenemos este tipo de alteraciones aquí, a nivel radiológico, podemos ver como una zona de inflamación alrededor de la placa terminal, que llamamos un cambio módico clínicamente, y esta señal radiológica muchas veces está asociada a una degeneración precoz del disco intervertebral, temprana en la edad, y asociada pues, con mucha sintomatología, con mucho dolor. Entonces, como paso siguiente era, vale, si tenemos esta alteración, entonces, ¿cuáles serían los niveles de nutrientes que obtendríamos del disco intervertebral? Tenemos esta alteración de esta placa terminal, el agua sale del disco cuando lo comprimimos, sale demasiado del disco y entonces la esponja localmente llega a colapsar cerrando totalmente la porosidad, los poros que permitirían el transporte de los nutrientes. Y llegamos en zonas de estrés nutricional de las células, sobre todo en la parte anterior del disco. Lo que es interesante es ver que cuando pasamos de un disco sano a un disco donde la degeneración se está iniciando, vemos que esta zona es justamente una de las zonas donde estamos empezando a ver las primeras señales evidentes de alteraciones estructurales. Como paso siguiente, la pregunta era, ¿somos capaces de predecir el comportamiento celular a nivel de mantenimiento del tejido en tales zonas? Entonces ya hemos empezado a desarrollar modelos más de biología de sistema, donde simulamos el comportamiento celular en función de los niveles de metabolitos, de glucosa y de lactosa asociados a la nutrición, y calculamos el comportamiento celular en función en términos de inflamación, en términos de producción de proteínas estructurales que conforman el disco intervertebral, de enzimas que degradarán las proteínas estructurales y de viabilidad celular. A través de estos modelos hemos podido comprobar que si simulamos un estrés nutricional rebajando la cantidad de glucosa, rebajamos la capacidad de las células a expresar proteínas estructurales importantes como los agreganos y el colágeno de tipo 2 que fabrican el disco intervertebral. Al mismo tiempo aumentamos la expresión de proteínas estructurales no deseadas que estarían asociadas al colágeno de tipo 1, que estaría asociado a la fibrosis y a la degeneración del disco, y aumentamos también la expresión de enzimas que eventualmente pues, llegarían a degradar las proteínas estructurales importantes. Con lo cual ya estamos en posiciones de determinar riesgos, factores de riesgos biológicos a través de estos modelos. En un paso superior de integración, y estos son resultados preliminares, ahora estamos trabajando en este tipo de modelado,
podemos integrar las cargas mecánicas con estos tipos de modelos y podemos simular varias actividades diarias. Y entonces vemos cuál es la respuesta de las células en términos de producción de proteínas. Vemos, por ejemplo, que dormir 8 horas pues, es bastante sano. Tenemos una buena síntesis de proteínas estructurales. Estar conduciendo su coche pues, durante 6 horas seguido ya no es tan bueno. Tenemos una rebaja de biosíntesis. Hacer senderismo con una mochila de 20 kilos tampoco sería muy bueno. Hacer footing pues, durante 4 horas pues, no es una actividad que idealmente se debería hacer cada día. Caminar es bueno para la salud, cosas que ya se sabe, y hemos simulado también el efecto de temporadas en el espacio y vemos que también tenemos una pérdida de biosíntesis en el disco intervertebral, que esto de hecho es un problema que tienen los astronautas que pasan semanas en la Estación Espacial Internacional, pues vuelven con problemas de degeneración. Con lo cual, ¿qué podemos hacer en Toederis? ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo de utilizar una colección de modelos específicos de pacientes de disco intervertebral con diferentes morfologías. En función de las cargas mecánicas, del estado de los tejidos, calcular la nutrición. A partir de la distribución del estrés nutricional dentro del disco intervertebral, bajar a nivel celular y poder calcular los problemas de inflamación, los problemas de viabilidad celular y la producción de los tejidos teniendo en cuenta la acción de las enzimas. Y obtenemos, a lo largo de toda esta cadena, obtenemos relaciones de causa-consecuencia que permitirían explicar factores de riesgos biológicos en función de descriptores, que serían descriptores clínicos, descriptores de actividad física, etc. A lo cual al final lo que pretenderíamos hacer sería un índice de riesgo de degeneración del disco intervertebral basado en la biología en función de la morfología del disco, que podemos conocer si tenemos una imagen médica del disco, en función de una estimación de las cargas mecánicas, que esto se puede conocer simplemente con los datos de una persona, índice de masa corporal, el tipo de ocupación física que lleva esta persona, si vida sedentaria, si deporte, qué tipo de deporte, etc. Comorbilidades conocidas, tipo artrosis, tipo diabetes, tipo depresión, que puede favorecer una inflamación, la sensibilidad a la inflamación o cambiar los niveles de nutrición en la sangre. Si ya existe una degeneración inicial de los tejidos del disco y hábitos de vida, pues como nutrición, como si fumamos, por ejemplo, fumadores crónicos tienen una nutrición de los tejidos que está alterada. Esto está conocido por pérdida de permeabilidad de los vasos sanguíneos. Y con esto, bueno, espero que haya podido dar una buena visión general de lo que sería el proyecto y de toda la ciencia que sostiene el proyecto, que es el resultado pues, de años de investigación y de cómo queremos utilizar esta ciencia ahora pues, para tener factores de riesgo que cada uno pudiese estimar en función de los datos que tiene y entonces pues, tomar decisiones sobre factores que serían modificables en la vida diaria. Y sin más dilación, devuelvo la palabra a mi compañero Javier, pues para la ronda de preguntas y para los testimonios de Mar y de Pilar. Ahora iba la mesa redonda. Empezaremos con Pilar Parreño, si podemos entender las cámaras. Pilar toca la viola, si no recuerdo mal, en el Palo de la Música. Lleva bastantes años tocando y ha experimentado varios problemas en su vida profesional con molestias en la espalda. Entonces, Pilar, si quieres, ahora para compartir tus experiencias y plantear una pregunta yo. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Hola. Sí. Perfectamente. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, pues quiero agradecer la invitación a Javier San Martín para participar en este webinario sobre el dolor vertebral.
y poder aquí contar mi experiencia, que es la misma que la de muchos otros músicos profesionales, ¿no? Mi principal actividad es la de música de orquesta, como ha dicho Javier. Tengo 55 años y soy profesora de la sección de violas de la Orquesta de Valencia desde hace 28 años aproximadamente, ¿no? Mi carrera, como la de cualquier otro músico, comenzó a una edad muy temprana. Con 10 años comencé mis estudios de solfeo y con 13 los de instrumento. Aunque he de decir que esta edad de inicio es tarde en relación con la media, que está en torno a los 8 años. Incluso cada vez hay más niños, ¿no?, que comienzan a tocar un instrumento con 2 o 3 años. Es decir, que la carrera musical se alarga durante muchísimos años, pues la edad de jubilación de un músico profesional no es antes de los 65, ¿no?, para que os hagáis una idea. En mi caso concreto, es decir, que estoy en relación con mi instrumento, pues ya más de 40 años. Mi instrumento, la viola, pesa unos 400, 500 gramos, ¿no? Y se mantiene por presión entre el cuello y el hombro derecho. Es un instrumento grande, de una caja que tiene 40 o 42 centímetros, además del mástil. Por lo tanto, se ha de mantener una postura con el brazo muy estirado y, bueno, además se toca con un arco que también tiene su peso, pesa unos 75 gramos. Y, bueno, yo estoy haciendo un poco, explicaros lo que es la vida de un músico y luego explicaré muy brevemente todo lo demás. Resaltar que la profesión esta nuestra de los músicos pues requiere de muchísimas horas de práctica diaria, manteniendo posturas forzadas y realizando miles de movimientos repetitivos diarios, año tras año. Por poner un ejemplo, os diría, pues por ejemplo, un instrumentista de cuerda como yo, en un concierto convencional podemos llegar a realizar más de 4.000 movimientos repetitivos con el brazo derecho. Muchas veces tocando con dolor. El tema del dolor yo diría que lo tenemos muy asumido, tocamos con dolor demasiadas veces, y a esto si le añadimos la ansiedad por la perfección, el alto nivel de exigencia, etcétera, pues podríamos considerar que la profesión del músico es una profesión de riesgo, especialmente en lo relacionado con la musculatura y las articulaciones, ¿no? Un detalle más, resaltar que un 93 creo que es el porcentaje de músicos profesionales hemos padecido alguna vez una lesión de tipo osteoarticular o musculoesquelética en algún momento de nuestras carreras, y muchos músicos han tenido que abandonar definitivamente la carrera por este motivo. Y, bueno, por último, antes de contar mi experiencia, que será muy breve, no me excederé del tiempo, quiero destacar también que uno de nuestros inconvenientes a la hora de abordar nuestra problemática sobre la salud es el de la falta de estudios y de protocolos diagnósticos enfocados a nuestra profesión, lo que conlleva a que las enfermedades nuestras no estén recogidas en los listados estos sobre enfermedades profesionales del Ministerio, ¿no?, abordándose pues enfermedades que son claramente profesionales, según nuestro punto de vista, ¿no?, como enfermedades comunes, ¿no? Y aunque las lesiones musculares las más corrientes ya han dejado de estar cuestionadas, pues justamente estas patologías osteoarticulares, pues como las hernias discales, la bursitis del hombro, que también es articular, ¿no?, o el síndrome del filadero torácico, ¿no? Hay muchas enfermedades que todavía están muy cuestionadas por las mutuas laborales, porque no relacionan nuestra actividad con la aparición temprana de estas patologías, ¿no? Bueno, y ahora voy a contar un poco mi experiencia respecto a estas dolencias, que yo creo que comenzó a una edad relativamente temprana, con una artrosis cervical con picos del oro a los 32 años, protrusiones cervicales, dorsales y lumbares también, con una hernia en la torácica 9 a los 40 años, me lo diagnosticaron, y tengo una bursitis subaracromial ahora en el hombro derecho que me salió a los 53. Sobre la aparición de la hernia, pues coincidió con un pico de trabajo enorme que tuve. Ese trabajo me produjo una gran fatiga muscular, coincidió, no sé si tendrá algo que ver, pero una mañana al intentar levantarme de la cama pues me fue imposible. Tuvieron que venir a rescatarme, literalmente. Estuve 4 meses de baja con un tratamiento de antiinflamatorios, relajantes musculares, incluidos corticoides pinchados al principio del tratamiento. Y, bueno, a partir de ese momento, cuando ya mejoré, comencé pues un periplo por el mundo de las terapias, tanto convencionales como alternativas. Nunca, desde luego, abandonando la medicación en los momentos críticos. Hace nada he estado tomando antiinflamatorios otra vez. Bueno, hice dietas macrobióticas, dietas con suplementos de magnesio, he ido a gimnasios médicos especializados,
carísimos en los cuales trabajé el músculo pequeño con aparatos muy específicos, siempre bajo supervisión médica también. He ido a clínicas de medicina del arte, he hecho fisioterapia convencional, fisioterapia acuática, shiatsu, yoga, pilates, en fin, he hecho de todo. Por supuesto, decir que esta baja de los 4 meses se tramitó, por supuesto, como una enfermedad común y ya que no la relacionaron, la mutua no la relacionó con mi actividad, sino con el desgaste natural debido a la edad. Y toda esta rehabilitación pues corrió por mi cuenta. Las terapias alternativas, la fisioterapia, todo corrió por mi cuenta. Y bueno, puedo decir que mi experiencia después de los años pues me dice que para evitar las crisis invalidantes, porque para mí las crisis son invalidantes, no hay una receta milagrosa, que yo creo que es una mezcla de todo lo que he comentado anteriormente. Y a mí, si os sirve de algo a quien padezca de esto, pues me ha ayudado, por ejemplo, seguir una dieta equilibrada, variada y que me mantenga en mi peso adecuado, dormir bien bastante y en colchones adecuados, potenciar la musculatura, por supuesto, pero siempre combinándola con la fisioterapia. La potenciación solo no me ha ayudado, porque eso también lo practiqué solo. Sobre todo, la verdad, bueno, hacer ejercicio moderado también, moderado, por supuesto. En cuanto intentas hacer algún tipo de ejercicio un poco más extremo, fatal. Pero a mí, sobre todo, lo que más me ha ayudado es intentar controlar el estrés. Al menos en mi experiencia, las crisis así más invalidantes siempre han coincidido con un exceso de trabajo y muchas veces con preocupaciones ajenas a mi actividad profesional. Y bueno, mis preguntas para Jerome pues serían 2. Le preguntaría que si podría existir o si podría relacionar la actividad del músico profesional con todas nuestras posturas asimétricas, posturas forzadas, movimientos repetitivos, etcétera, con las patologías estas osteoarticulares, si podría existir una relación o podría relacionarlo. Y la segunda pregunta pues sería que si existe alguna relación demostrada científicamente entre el dolor vertebral y el estrés o las cargas psicológicas. Gracias. Jerome, creo que no se te oye, no sé si soy yo el único. Perdona, estaba muteado. Vale, gracias Pilar. A tu primera pregunta tiene una respuesta muy corta, que creo que es sí. Y esto lo hemos visto a través de nuestro trabajo. Cuando tienes cargas mecánicas repetidas sobre, o sea, cargas mecánicas con variaciones relativamente pequeñas de cargas mecánicas, pero que duran durante mucho tiempo, ¿vale? O sea, por ejemplo, un ensayo de varias horas probando una vez y otra vez un movimiento. Claro, el disco intervertebral lo que estás haciendo es que lo estás cargando cíclicamente durante mucho tiempo y poco a poco está perdiendo agua, ¿vale? Esto se está combinando con además con una postura que es una postura sedentaria, que es una postura estática. Al final estás sentada, es decir, el peso del cuerpo, él está aplicado estáticamente, con lo cual tienes la actividad del manejo del instrumento que genera estas pequeñas variaciones, pero que se combina con una carga estática que es estar sentado pues, durante mucho tiempo, ¿vale? Que hace que estás perdiendo agua. Y estas cargas que al final, sobre escalas de tiempo, de horas, al final son cargas estáticas, no les van bien a las células del disco intervertebral, en el sentido que esta pérdida de agua les está generando un estrés que puede ser lastimoso. Y esto es lo que hemos visto a través de nuestros estudios. Es un fenómeno que se llama la mecanotransducción indirecta, que es cuando una respuesta, las células responden indirectamente a las cargas mecánicas porque la deformación del disco intervertebral altera el transporte de moléculas a través del disco vertebral. Altera el contenido de agua, las moléculas viajan a través del agua y entonces altera el transporte de moléculas. Hay otro tipo de mecanorregulación, que mecanorregulación significa la regulación de la actividad de las células por cargas mecánicas, que es la mecanorregulación directa.
La mecanorregulación directa estamos empezando a apreciarla con los modelos de biología de sistema que tenemos. Es más complejo de modelar, pero estamos en ellos. No obstante, in vitro, con cultivos celulares, ya se ha podido ver el efecto también. Y se ha podido ver que las células no les gusta de forma directa, tampoco les está gustando ver unas cargas estáticas que duran mucho tiempo. Empiezan a expresar, cuando digo expresar, significa que a partir de su ADN están empezando a el proceso de sintetizar una cosa. Entonces, están empezando a expresar lo que se llama enzimas, que romperían la matriz a su alrededor y están decreciendo la expresión de las proteínas importantes que conforman la funcionalidad del disco intervertebral. Y esto, los resultados de cultivos in vitro son bastante claros. Se cogen las células, se ponen en unos andamios tridimensionales y se pueden cargar directamente estas células. Y entonces se obtiene este tipo de resultados. Toda esta interacción entre mecánica, entre flujo de contenidos de agua en el entorno de la célula, flujo de biomoléculas, claro, esto entra ya en los fenómenos, digamos, muy multifactoriales de la regulación celular y entraría en lo que son las causas no explicadas, porque no son causas únicas al final. Interactúa con la genética, interactúa con la sensibilidad que ya tiene tu cuerpo a producir inflamación, etc. Entonces, si tú recuerdas los diagramas que he enseñado, pues en la parte dorsal, por ejemplo, aún tenemos un 25% de causas inexplicadas. Y claro, todas estas interacciones entrarían en estas cosas inexplicadas. Y luego, claro, aquí está también los estudios sobre cohortes poblacionales, es decir, estudios sobre miles de personas, no obligatoriamente personas que padecen de problemas, también personas sanas, entonces con un seguimiento temporal de la salud de estas personas. Hemos podido ver que en la zona dorsal, y me imagino también que en la zona cervical, además hay un condicionante genético que es fuerte. Con lo cual, también todo este problema, digamos, mecánico relacionado con ocupacional, regulación compleja del disco intervertebral, se asocia seguramente en ciertas personas, todavía con una predisposición genética desafortunada en términos de predisposición a dolencias osteoarticulares, y hace que todos los procesos se están acelerando. En lugar de tener problemas con 70 años, pues empiezas a tenerlos, como te ha pasado, pues con 40 años o incluso antes. Entonces, este conocimiento, yo te diría que es un conocimiento que es bastante bien aceptado, bastante bien robusto. Lo que nos falta ahora son la cuantificación de todo esto. Porque si uno quiere actuar y quiere diseñar guías de prevención, todo esto lo tienes que cuantificar. Y es muy complejo. Y entonces al final es donde el modelado y las simulaciones pueden ayudar, porque pueden ayudar a entender cosas que no son medibles. Ya, obviamente tenemos todo un proceso de validación, de verificación, del cual no he hablado, pero es parte integrante del trabajo. Pero sí, hay un riesgo ocupacional y en el caso de músicos, este riesgo ocupacional está claro. Bueno, pues tenemos que continuar. Mar ha jugado a baloncesto a muy alto nivel, pero por desgracia lo tuvo que dejar por complicaciones con la espalda. Entonces, Mar, si puedes contarnos un poco más de tu situación y las preguntas que le quieras hacer a Jerome. Sí, muchas gracias, Javier. Como bien ha dicho, mi nombre es Mar Escobar, tengo 21 años y hace 5 años que tuve que dejar de jugar a baloncesto por culpa del dolor de espalda. A partir de ese momento pasé por muchos médicos diferentes, cada uno me dio un diagnóstico distinto.
Algunos me decían que no tenía nada, otros me decían que tenía muchas cosas diferentes, me mandaban a hacer muchas pruebas que costaban mucho tiempo de mi vida. Entonces, yo solo sabía que me dolía mucho la espalda y que a veces no podía ni andar. Me cambió mucho la calidad de vida. En vez de salir con mis amigas, pues me tenía que quedar en casa pues sin hacer nada, estirada en la cama, y pasé de hacer deporte prácticamente cada día a no hacer nunca. Después pasé una época por la que lo probé casi todo. Fui al gimnasio para fortalecer mi zona abdominal, hice natación, pilates, me cambié de colchón, fui al podólogo, probé parches de calor, pero nada de eso funcionó. Me cansé de no mejorar y de ir a peor, y además de no poder decir lo que tenía la gente cuando me preguntaba por mi salud. Entonces me acostumbré al dolor. Por casualidad se cruzó en mi camino una cirujana muy buena, y después de días de mirar mis pruebas llegó a la conclusión de que tenía una hernia medular transdural, una patología muy rara asociada a jugadores de baloncesto, y era el motivo por el cual tantos médicos habían errado en mi diagnóstico. Me dijo que cada vez que saltase o que corriese, mi salud iría peor y que llegaría un momento que esto sería totalmente irreversible y que por tanto habría consecuencias muy graves. A partir de ese momento vi que era necesario luchar por mi salud y que no era normal vivir con un dolor tan fuerte e ir con una faja a los 19 años. Así que desde entonces voy haciendo poco a poco pasos para ir a mejor, aunque sea muy difícil porque hay muchas cosas que no puedo hacer. Mi futuro depende de las ganas que yo le ponga a mejorar mi salud. Es por eso que me gusta tanto este proyecto y por lo cual es importante contribuir con este. Porque es importante conocer cómo funciona nuestra espalda y además las patologías que están asociadas a esta, para poder personalizar el camino de la búsqueda del diagnóstico y no errar como pasó en mi caso con el diagnóstico, ya que hubo un momento que estaba totalmente mareada. Entonces, me gustaría hacer una pregunta al doctor Noailly, que es la siguiente. ¿Qué aportación podemos hacer las personas que queremos ayudar? Vale, pues hay dos tipos de aportaciones, ¿no? O sea, obviamente la investigación es dedicación de gente, con lo cual siempre hay un aspecto económico y pues tenemos la campaña de crowdfunding, que es la respuesta más básica, ¿no? Luego hay una respuesta que se relaciona con la aportación de casos concretos y la aportación de datos, por ejemplo. Entonces, claro, si una persona tiene un historial de seguimiento clínico, esto para el investigador es oro. Es decir, tener un seguimiento que llamamos en ciencia datos longitudinales sobre un caso concreto, con sintomatologías, con imágenes médicas, etcétera. Claro, todo esto para nosotros al final son casos de estudio que permite probar los modelos, verificar hipótesis, hacer hipótesis. Con un caso aislado no podemos hacer una evaluación de los modelos, pero si tenemos varios casos, entonces podemos realmente extraer conclusiones, por un lado, sobre la validez relativa de los modelos y de cómo los resultados deben ser utilizados por los científicos, por la gente y por los médicos, si puede ser. Y esto realmente es fundamental. Es fundamental este proceso de análisis crítico para la transferencia del conocimiento de la investigación. Y por otro lado, pues nos permite aportar evaluaciones, te diría, racionales de lo que podría estar pasando a una persona. Porque tenemos detrás un conocimiento que llamamos mecanístico en función de relaciones de causas a efectos, que incluye detalles biológicos, etcétera, que a nivel clínico no se tiene. A nivel clínico, los puntos de evaluación o los pilares de la evaluación
son muy diferentes y estamos asistiendo a una convergencia, ¿no? De hecho, de la clínica tradicional como la vemos y de la ciencia, pues como os he presentado, que esta convergencia la estamos viendo en el mundo de la investigación, en los proyectos de investigación. Aún es incipiente en el mundo de la medicina asistencial. Vendrá, llegará. Yo estoy seguro que es el futuro. El apoyo activo de la población en este proceso, al final, es fundamental porque la primera persona interesada en entender claramente lo que le está pasando, yo creo que es el primer pilar para emprender acciones, porque dolencias como las que te afectan o las que afectan a Pilar, de hecho, Pilar lo relató muy bien, es un esfuerzo constante, no es ir a una sesión o tomar medicaciones, realmente es una lucha de cada día, con lo cual, entre mejor informada está esta lucha, yo creo que mejor. Entonces, pues esto, una forma de contribución también es a través de compartir datos clínicos que permitan confrontar los modelos que ayuden al desarrollo de este tipo de investigación. Por el chat nos preguntan, has hablado de unos indicadores antes, la idea del proyecto es encontrar estos indicadores. ¿Irán acompañados de un aviso, de una sugerencia clínica de cómo mejorar cada uno de ellos? ¿O estos indicadores será algo que utilizarán los médicos para después ellos elaborar sus sugerencias? Es una muy buena pregunta. Nosotros los que desarrollaremos este proyecto somos investigadores, que quede claro, no somos médicos. Tampoco pretendemos sustituir a los médicos ni pretendemos que los modelos y las simulaciones sustituyan a los médicos. Y el objetivo de este proyecto y de los indicadores que queremos es dar una información sobre cómo podemos actuar, ¿vale? Pero como el mismo sujeto que se está autoanalizando utilizando esta herramienta, ¿vale? Puede actuar sobre su salud, sea siendo persona sana y reconociendo que podría tener algunos factores de riesgos por índice de masa corporal, por tipos de actividades, de actividad física o por hábitos de vida, o sea una persona pues, que ya como Mar o Pilar, pues, que ya están padeciendo, digamos, de problemas. Esto es el objetivo fundamental. Y estos indicadores que permitan a la gente entender por qué debería actuar de forma sostenible en una dirección u otra, yo creo que en un primer paso debe ser complementario de las recomendaciones y las actuaciones clínicas o médicas formales. Es decir, es lo que serían, digamos, los aspectos los cuales estás pensando constantemente y que te ayudan a cambiar poco a poco algunos hábitos. Pilar ha hablado de nutrición, ha hablado de descanso, ha hablado de... Claro, este tipo de cosas pues, podrían venir en estos tipos de indicadores, ¿no? Yo duermo 5 horas al día y estoy trabajando 16 horas al día, ¿no? Y hago este tipo de trabajo. Claro, ahí podemos derivar unos indicadores, es decir, ¿tiene altas probabilidades de afectar tu disco intervertebral? ¿Sí o no? ¿Vale? Si reduces tu peso, ¿tendrá más impacto o menos impacto? Si mejoras tu dieta, ¿tendrá más o menos impacto o más impacto? Si eres además diabético, tendrá. Y entonces también ayuda un poco a la gente a un poco, porque al final cada uno tiene su vida y tiene restricciones en la vida, ¿no? O al final debilidades de voluntad, ¿no? Nos pasa un poco a todos, hay cosas que nos cuestan más hacer que otras. Entonces, permite también que cada uno le pueda poner un poco de orden en todas estas prioridades
y lo que podría uno considerar como urgencias o lo que mejoría de forma más temprana en su vida. Yo creo que es así como se deberían utilizar los indicadores que damos. Y luego, si el uso está acompañado de un seguimiento clínico, entonces es fantástico, porque entonces si además esta persona comparte los datos clínicos con nosotros, entonces ya es un poco mi respuesta a Mar. Llegamos a un nivel de concreción muchísimo más alto. Y la convergencia final, pero que esto sería más allá del proyecto, sería obviamente empezar a usar este tipo de tecnología en medicina, ya bajo la supervisión y con de los médicos, integrando este tipo de herramientas al diagnóstico actual que se está haciendo. Y una última pregunta que tenemos antes de concluir. ¿Los modelos informáticos que has mencionado antes serían de código abierto o para que la gente los pudiese consultar? O... Los códigos que desarrollaremos serán... hay cálculos que hacemos con licencias. A veces podemos compartir códigos, pero necesitamos licencias comerciales para ejecutar estos códigos. La idea que tenemos es, al final, encontrar una manera, sobre todo a través del aprendizaje automático, es decir, todo lo que utilizarían, digamos, códigos, licencias comerciales, hacer toda una serie de simulaciones para hacer un cribaje de todas las soluciones posibles y luego con aprendizaje automático hacer lo que llamamos un metamodelo, es decir, aprendemos de todas las soluciones para poder volver a encontrar una solución con entradas específicas a cada sujeto sin tener que hacer los cálculos de fondo que requieren licencias comerciales. Entonces, esto sí que es una cosa que se puede compartir como código abierto. Con el código abierto en estos campos, yo creo que también hay que ser un poco cauteloso. Es decir, que no todo el mundo debería tener acceso a manipular y redistribuir códigos manipulados. Es decir, no en términos de interdicción, sino en términos de control de calidad. ¿Vale? Es decir, se saca un primer código que tiene un cierto control de calidad, que ha sido comprobado frente a varios casos. Claro, si se modifica este código, debería haber una buena práctica de reverificación, ¿no? De revalidación y de buena documentación de qué aportaría además esta modificación o si altera algo, pues cómo altera una de las recomendaciones previas. ¿Vale? Con lo cual, compartir sí, pero compartir de forma controlada, con condicionantes sobre calidad de uso y redistribución segura de los códigos. Pues bueno, me gustaría hacer un pequeño resumen, ahora que ya están todas las respuestas, todas las preguntas respondidas. Creo que desde el PHLL creemos que este es un proyecto muy, muy interesante, precisamente porque, como hemos visto hoy, es una enfermedad que está muy expandida por el mundo y cada vez va afectando a más número de personas y que a pesar de que se diga que es una enfermedad que aparece con la edad, siempre hay casos, como hemos visto con Pilar y con Mar, que aparece antes o después. Y al fin y al cabo, lo más importante es que cada uno siempre tenga en cuenta su propia salud y sea consciente de su propia fragilidad y de lo que debe hacer para mantenerse en contacto con ella. Y con los proyectos como el de Jerome, que proponen generar o identificar estos marcadores que ayuden a mantener la salud a raya y de los dolores para que puedan evitarlos, me parece que es algo muy importante. Si Jerome, Miriam o Pau quieren hacer algún comentario ahora para acabar, sería el momento. Yo creo que hay una pregunta de Pilar a la cual no he respondido. Si el estrés tiene efecto. Sí, Pilar, el estrés tiene efecto.
¿Qué tipo de efecto tiene? Queda poco claro. El estrés afecta a la función muscular. La función muscular afecta a las cargas mecánicas crónicas sobre las articulaciones. Entonces, esto es una vía posible. También se sabe que el estrés está asociado a la inflamación, de alguna manera. Con lo cual, aquí también un estrés crónico te puede generar problemas de sensitivación del sistema inmune y entonces más sensibilidad a la inflamación. Entonces puede también contribuir. Y de hecho, en estudios epidemiológicos, lo que serían los problemas psicológicos en los cuales se incluye el estrés están claramente asociados al dolor crónico de espalda. Bueno, pues Miriam. muchísimas gracias a todos. No sé si, perdón Javier, no sé si ya no hay más preguntas. No, ya está todo resuelto. Pues yo simplemente para finalizar quisiera agradecer la asistencia a todos los oyentes que nos han acompañado hoy, agradecer también a la Universitat Pompeu Fabra y, como no, a Jerome, que como científico ha hecho un gran esfuerzo por intentar llevar el proyecto a un lenguaje entendible por todos, que parece mentira, pero es algo bastante complicado. A Pilar y a Mar por su colaboración animándose a contar su testimonio. Muchas gracias a las dos. A José Ignacio por ayudarnos a iniciarnos en el mundo de la investigación e innovación responsable. Y, cómo no, al PHLL y a Javier como representante, porque no dudaron en sumarse al proyecto y en ayudarnos a acercar la ciencia a la sociedad mediante la RRI. Muchísimas gracias a todos y os animo a seguir participando en los eventos que organicemos desde la Cátedra Fundación Quaes UPF. Y ahora, para finalizar, doy unos segundos paso a mi compañero Pau de nuevo. Bueno, yo tengo muy poco más que añadir. También darle las gracias a Jerome y a todos los participantes por explicarnos vuestra experiencia y a Jerome por explicar también el proyecto. Y por la parte que me toca, animar a toda la audiencia, a la asistencia y a todos los que vean el webinario en el futuro a que participen en la campaña. Tenéis por ahí de nuevo la dirección y que, como nos ha dicho Jerome, es la manera más fácil de contribuir y de ayudar y de intentar impulsar el proyecto para que vosotros luego podáis ayudar a mucha más gente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, adiós. Adiós a todos. Gracias.